Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Todo muy bien, todo tranquilo. Bueno, vamos a arrancar nuestra clase de hoy ya para no alargar demasiado. También algunos compañeros ya estaban esperando. Eh, Primeramente para ir aclarando algunos puntos, estuve ya también verificando algunos trabajos eh, que ya enviaron. De hecho creo que 4 recién enviaron, 3 es lo que pude verificar, de los cuales uno está, eh, le falta mínimo detalle. Hay trabajo también que hay que, hay que realizarlo, trabajarlo, como ya había mencionado. Desde un principio me gustaría que cualquier duda que se tenga se consulte. Tenemos la grabación en los videos y para ir tratando de avanzar todos juntos. En primer lugar, voy a hacer un pequeño repaso nuevamente de lo que estuvimos viendo hasta el momento. Antes que eso, los materiales ustedes tienen tanto en el Drive como también tienen en la plataforma. Esta es la plataforma, creo que todos pueden ver, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Aquí en la plataforma tenemos el alcance mínimo por cada módulo que vayan eligiendo, el formato del proyecto al cual tenemos que regirnos para trabajar y algunos ejemplos. También tenemos algunas herramientas, tenemos las grabaciones y tenemos las tareas. Y de la misma forma tenemos en el Drive las grabaciones, algunos ejemplos, los libros y algunos tutoriales que voy a ir levantando también para que pueda ser de ayuda. Esto en cuanto a los materiales de acceso para la gente que a veces no se conecta o, eh, o quiere rever nuevamente las grabaciones. Lo que yo les recomiendo siempre es que traten de, en base a lo que se explicó y se desarrolló en clase, vayan desarrollando y para ir avanzando ya realmente, porque después envían algunos de sus trabajos tal cual como tuvieron en la última materia y se da sugerencia nuevamente y ahí es donde el alumno a veces se atrasa. Entonces si ustedes ya trabajan un poquito en base a lo que desarrollamos, entonces va a ser mucho más práctico y más factible para ustedes mismos. Bueno, explicando eso, pasamos nuevamente a nuestro documento y principalmente quiero abocarme nuevamente en la parte número 2, capítulo 2, que es la parte de reducción de información. La reducción de información no es traer todo el relevamiento de datos con las preguntas y respuestas, no es definir cada pedido que va a hacer o cada proceso, perdón. Al hablar del proceso podemos hablar fácilmente de un pedido, de una factura, de una nota de crédito, eh, de una agenda profesional, de un registro de cita, de una consulta, de un registro de procedimientos realizados, de recetas, etcétera. Independientemente del módulo que elijan, ¿verdad? Entonces es captar el proceso nada más, quién se encarga de registrar ese proceso o generar ese proceso, y de acuerdo a esos eventos que trajeron, de la misma forma tiene que estar, o los mismos eventos que captaron tienen que estar en su cuadro de requerimiento y a la par en la lista de requerimientos, porque he visto ya algunos que tienen su extracción de eventos, otra cosa se refleja en su cuadro de requerimiento y otra cosa en su lista de requerimientos. O a veces tiene registrar pedido y después tiene generar pedido. Y en su caso, y en su lista de requerimientos no existió nunca una orden de compra, pero en el caso de uso existe esa orden de compra. Entonces hay un desbalanceo de la investigación realizada. O algunos tienen registrar compra, generar compra, que son los mismos. El verbo, el concepto no es lo que cambia, el verbo nada más. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esas cuestiones para aclarar nada más ese punto antes de pasar a los demás diagramas. Por otro lado, para la definición de alcance,
para algunos que tienen todavía duda, es sobre un módulo completo. Por ejemplo, si yo elijo compra, no es solamente registrar una factura de compra, o no es solamente registrar una factura de venta. Si elijo venta, es todo el proceso, como vimos ya en este ejemplo de alcance. Si yo elijo el módulo de compra, mínimamente estos 8 procesos tienen que tener, o al menos puede faltar uno máximo o dos máximo de estos procesos, pero la mayoría de estos procesos tienen que tener para la materia. Lo mismo va para la parte de venta, facturación y caja. ¿Por qué se llama venta y facturación de caja? Porque yo puedo vender, puedo facturar servicio, y caja porque hago un movimiento de caja, movimiento, por ejemplo, ingreso, cobros. Entonces, por eso esto no significa que haya 3 módulos, esto es un módulo nada más, el nombre nomás lo que está combinado. Y lo mismo para los demás módulos, a excepción de recursos humanos, que se toma como un sistema. ¿Por qué? Porque tienen 17 procesos. Y la misma cosa para recursos humanos, algunos que están trabajando con recursos humanos, creo que hay 2 o 3 por ahí. Entonces vean bien el alcance, perfiles y cargos de esta parte. Esto se puede directamente partir como un referencial, como también puede dejarlo como un movimiento, ¿verdad? En algunos casos les sugerí que tenga como referencial. ¿Por qué? Porque el usuario o el administrador del sistema puede encargarse de los perfiles de los cargos. Es diferente al usuario. El perfil de cargo es para el personal, el usuario es otra cosa. El usuario solamente es el que va a acceder o que va a utilizar el sistema. O sea, algunas pequeñas cuestiones que vi así a grande rasgo, ya para ir avanzando. Después algunos tienen bastante bien, pueden ir avanzando. Hasta los casos de uso vamos a entregar por la plataforma. A partir de las revisiones de especificación de caso de uso, secuencia y clase, vamos a revisarlo de forma individual a través de nuestras reuniones en clase. ¿Por qué? Por el simple hecho que es bastante largo y es más dinámico cuando se da la sugerencia. Ustedes pueden debatir de acuerdo a como ustedes hicieron, entonces ya se va solucionando en clase. Vamos a tratar de dar al menos 10 minutitos por alumno para poder revisar de la mayoría. Entonces ya vamos a trabajar con la especificación y la secuencia. En base a especificación y secuencia y clase, vamos a revisar de la siguiente manera. Vamos a verificar 2 por módulo. Eso va a ser para la verificación. 2 por módulo, pero tiene que estar completo. Si se verifica 2 por módulo, al menos si esos 2 procesos están funcionando bien o está bien desarrollado, no creo que tengan inconveniente con lo demás. Entonces sería replicar el mismo criterio para todo lo demás. Sobre los referenciales ya les comenté. Referenciales vamos a hacer, ese sí vamos a hacer solamente de todo el documento, va a ser 2 por módulo nada más. Que se entienda bien esta parte. Para los referenciales ustedes van a diseñar solamente 2 referenciales de cada módulo, tanto en especificación, secuencia y clase. Para los movimientos de los módulos tiene que estar completo, solamente que para la verificación vamos a hacer 2 por módulo. No sé si se entiende esa parte. Sí, profe, se entiende. Correcto. Entonces, una vez verificado ese punto, ya quedamos un poco claros ya antes de pasar a los demás ejemplos. Ahora, esta parte es muy importante. Yo les recomiendo, mi opinión particular, o en realidad sería esto, yo les recomiendo el libro de lenguaje unificado modelado, el 2.0, que son realmente los creadores de UML. ¿Por qué les recomiendo este libro? Porque es de todo lo que al menos yo estuve leyendo, o yo utilicé siempre, es el que más
eh, claro y explicativo, o se da más a entender en realidad. Entonces por eso yo le recomiendo, usted puede ir viendo a partir de la página 70, aquí, 68, 70, 68, 67, ya comienza ya a hablar sobre los actores, que es un actor, el cual utilizamos mucho en diseño, los casos de uso de negocio, cómo se representan, un caso de uso, que es un caso de uso. Acá tenemos tipo de relaciones que se puede utilizar, la asociación, el STEM, la generalización, el include. Todo esto, estas relaciones, normalmente yo trabajo en fundamento, pero para que tengan una idea en qué momento aplicar, que ya fuimos desarrollando ya los casos de uso en clase. Luego va explicando un poquito más cómo utilizar cada relaciones, una descripción. La máquina de estado, modelo de estado, no utilizamos nosotros en la universidad, reemplazamos por el diagrama de clase en lugar del estado. Y vamos a ir viendo aquí solamente los diseños que vamos a utilizar. Por ejemplo, acá ya entra el diagrama de actividad, todo lo que es el diagrama de actividad, vista de estado máquina también se le conoce, y cada diseño que iremos verificando. Acá empieza la vista de actividades, que es una actividad, que es lo que se debe representar en el diagrama de actividad, que vamos a mirar algunos ejemplos. El diagrama de actividad usted tiene que tener en cuenta, representa la actividad que está sucediendo en la empresa al momento de yo investigar o realizar mi relevamiento. ¿Qué significa eso? Yo tengo que representar en el diagrama de actividad la funcionalidad que tiene un determinado proceso o una determinada área o departamento, tal cual al momento de yo ir a relevar esa área o ese departamento. Entonces, ¿qué es en términos más comunes lo que representa el diagrama de actividad? Representa de forma gráfica la funcionalidad que tiene la empresa, tal cual, esto es importante repetir, tal cual encontré al momento de hacer el relevamiento. Por eso es que a veces no se revisa mucho en los exámenes el diagrama de actividad. ¿Por qué? Porque independientemente a que el sistema a que la empresa trabaje de forma correcta o no, se debe representar así, porque así se encontró al momento de ir a visitar ese determinado departamento, área, como quiera llamarle, ¿verdad? Entonces no afecta la intervención que nosotros vamos a realizar para mejorar los procesos. Todavía no, en esta parte no vamos a ordenar la empresa, en pocas palabras. Recién a partir de los casos de uso nosotros le damos un orden a nivel de sistema, una funcionalidad, una sincronización entre los procesos para que el sistema pueda llegar a ser funcional y sea de utilidad para el cliente. Entonces, el diagrama de actividad nosotros presentamos por marco de responsabilidades. ¿Qué significa eso? Por un determinado área o por un determinado responsable, y lo representamos normalmente por módulos. ¿Qué significa eso? Un diagrama de actividad para todo el módulo. Si tengo dos módulos, va a ser dos diagramas de actividad. Lo que yo les recomiendo por cuestión de tiempo es que céntrense bien en terminar primero un módulo, y si sobra tiempo, nada más vamos a trabajar con el segundo módulo, porque el tiempo es corto y por ahí no llegamos. Yo de hecho ya hablé con la gente que va a evaluar para que al menos esté bien correcto el diseño, esté bien balanceado. Si es que no llegan, al menos un módulo completo tengan, pero eso no significa que
se relajen y hagan un módulo nada más. Sería bueno al menos tener los dos si se puede llegar. Bueno, pasando directamente a algunos ejemplos. Tengo varios, pero voy a mostrar primero este de compra. No sé si se puede ver bien ahí. Sí, se ve bien, profe. Ustedes ya diseñaron ya los diagramas de actividad, ¿verdad? Conocen los elementos. Diseñamos, profe, pero teníamos entendido que era en base a cómo funciona nuestro sistema, no a cómo encontramos la empresa. El diagrama de actividad es para que yo pueda conocer la funcionalidad de la empresa y de ahí para poder realizar mi sistema. Porque cuando yo... Vale, entonces nuestros diagramas de actividades, profe. ¿Sabes qué pasa? O sea, entienda bien algo muy importante. Si yo voy a informatizar un determinado departamento, una determinada área, yo necesito conocer primeramente cómo funciona. Y eso yo tengo a través del relevamiento y lo pasamos de forma gráfica. Y aquí representamos cómo funciona, cuál es la actividad diaria que sucede en este departamento. Entonces, eso es la finalidad del diagrama de actividad. Pretende que a través de ello se pueda ver la funcionalidad y se pueda tener un conocimiento del procedimiento que se ejecuta en ese departamento. Una vez que tengamos ese conocimiento, pasamos a los diseños de casos de uso. Por eso nosotros ordenamos la empresa a partir de los casos de uso. Es por eso que primero se arma un caso de uso de negocio, luego un caso de uso, luego la especificación de caso de uso, el diagrama de secuencia que representa de forma gráfica la especificación de caso de uso y el diagrama de clase que representa las entidades o clases que se va a interconectar o interactuar con las interfaces gráficas que yo voy a programar. Y si hacemos una lógica bien común, todo parte del caso de uso. Yo defino mi alcance, hago un caso de uso, ese caso de uso especifico, describo cómo tiene que funcionar. Por eso se llama especificación de caso de uso. Diagrama de secuencia se hace en base a la especificación de caso de uso. Entonces todo tiene que ver con caso de uso. Y el diagrama el diagrama de secuencia, perdón, el que estaba mencionando anteriormente. Y el diagrama de clase, a través de clases se representan las interfaces gráficas que nacieron de la especificación del caso de uso y las entidades que yo ya definí en mi especificación de caso de uso que va a estar interactuando. Cuando hablamos de interactuar, ya sea consultar o enviar datos en ellos. Entonces todo nosotros hacemos en base a los casos de uso. ¿Por qué? Porque en los casos de uso definimos los procesos que va a tener el sistema. Entonces el diagrama de actividad en ningún momento interactúa con mi sistema. No puedo yo hacer un diagrama de actividad sobre mi sistema, sobre algo que yo ya armé y que ya conozco cómo funciona. Entonces no tendría mucha lógica. Ay, profe, gracias a Dios que te conocimos, no sabes lo que te queremos, profe. No, para eso estamos. Es muy importante esto porque no tiene tanta relevancia hacer todo mi diseño y armar un diagrama de actividad de una empresa que yo ya ordené. ¿De qué me sirve mostrar nuevamente la funcionalidad si yo necesito los diagramas para pasarle a mis programadores para que puedan saber cómo dar funcionalidad a un determinado sistema que estamos desarrollando? Entonces lo que se busca con esto es conocer la actividad que está pasando en la empresa y posterior a eso ir mejorando o organizando, porque en algunos casos van a encontrar que capaz tienen todos los procesos pero no trabajan de forma organizada. Entonces tratamos de organizar un poquito los procesos. También podemos encontrar que un usuario se encarga o una persona se encarga de hacer todos los procesos. Eso no significa que sea un usuario, porque un usuario es otra cosa y empleado es otra cosa.
Usuario es a nivel del sistema y a esa una persona yo le puedo asignar 2 o 3 usuarios. Entonces, esa cuestión es lo que hay que tener un poquito en cuenta. Los elementos que utilizamos es la inicialización, eh, las actividades o también conocidos como procesos, que son estas hélices, las decisiones, las tomas de decisiones, que son este rombo que conocemos como decisión, las transacciones, que son las relaciones que unen las actividades a modo de saber cuáles son los pasos, y tenemos también el objeto flow, que representa el documento que se está trabajando en ese proceso. Esto no representa más que otra cosa que el documento. Cuando yo relaciono o demuestro un objeto flow, estoy diciendo que dentro del proceso, dentro de este proceso que se llama elaborar nota de pedido, adentro de este proceso existe un documento que es la nota de pedido. Por eso no puedo yo relacionar esta nota de pedido que vaya con enviar nota de pedido. ¿Por qué? Porque no es un proceso, es un documento nada más. El tipo de finalización, el flow final, que representa una finalización temporal, y el final style, que es la finalización de toda la actividad. Las relaciones, estas relaciones ustedes ya saben que es el mismo, es transacción, se vuelve línea discontinua solamente porque está relacionado a un objeto flow nada más, que vamos a ver también en un pequeño ejemplo, para que ustedes puedan ver cómo se maneja. Si vamos a partir de este ejemplo, normalmente lo que pasa en un departamento es que primeramente se verifica el stock. Una vez verificado el stock, esto puede ser encargado de compra o puede ser departamento de depósito, puede ser directamente de depósito y que acá esté el departamento de compra y después el proveedor, o puede llamarle también propietario. El nombre que ustedes utilicen ya depende mucho de cómo sacaron de su relevamiento de datos. Entonces, lo más común que pasa siempre en una empresa es que hay una verificación de stock. Al haber una verificación de stock, tiene que salir directamente una decisión, que sí o que no. Que no sería que no hay faltantes. En ese caso, directamente puede culminar ese proceso. Si es que hay faltantes, se elabora un pedido y sale un documento de pedido. Y ese pedido que se elaboró se debe de enviar a un rango superior que pueda evaluar dicho pedido. Al evaluar o verificar dicho pedido, se debe verificar si está correcto. Si no está correcto, se comunica y puede volver a modificarse y volver a enviar ese pedido. Si no, si todo está correcto, se puede elaborar una orden de compra, o si se tiene un presupuesto, se elabora un presupuesto. Depende mucho cómo trabaja al momento del relevamiento, ¿verdad? Entonces, en este caso, se elabora una orden de compra y se solicita el producto. Entonces, el proveedor, ¿qué hace? Recibe y genera, pero antes de recibir y generar, aquí sería bueno que haya una verificación también del lado del proveedor, una decisión, que sería para ver si cuenta o no con ese producto. Si no cuenta, notifica y termina el proceso. En el caso que cuenta, sí tiene que enviar la factura de compra, ya sea con una nota de remisión o no, y los productos solicitados. Y ahí salen los documentos que se va trabajando. Se recibe, se verifica, si está todo bien se recepciona, si no, se comunica si hay faltante o no, entonces está obligado a generar una nota de crédito, ya sea por devolución o por faltante, y luego al recibir eso terminaría el proceso, ¿verdad? Entonces ahí va trabajando un poquito el diagrama de actividad. Parece muy corto, pero ya prácticamente está lo principal de ese módulo. Este es un ejemplo. Profe, ¿Sí? ¿por qué esta parte de proveedores no está dentro del cuadro? ¿O eso no
importa mucho. Tiene que realmente algunos, en algunos casos, ponen fuera del cuadro por el simple hecho de que no es parte de la empresa, ¿verdad? Pero eso no tiene ninguna relevancia. En este caso, si se fijan, aquí sí está dentro de un cuadro. En este caso. En este caso sí es un diseño totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la forma de trabajar es diferente. Este ejemplo, por ejemplo, está de forma errónea. ¿Por qué? Porque no hay una finalización en este punto. Entonces, hay formas y formas de hacer. Ahora viendo un ejemplo más prolijito, vamos a trabajar un poquito directamente en nuestro StarUML para crear una actividad. Directamente agregar un diagrama de activity diagram se llama. Podemos llamarle actividad servicios, y ahí ya depende mucho del tipo de servicio, por ejemplo, que ofrezcan, ¿verdad? En este caso yo puedo puedo crear varios responsables. Yo puedo tener la parte de recepción, puedo tener mi departamento técnico y puedo tener mi cliente. Y mi cliente puedo tener, de hecho puedo tener al inicio mi cliente. Bueno, primeramente tenemos que partir como siempre sobre una inicialización. Un ratito. Bueno, vamos a inicializar con este elemento y aquí tengo mis acciones, o también conocida como actividad. El cliente puede solicitar servicio y una vez que solicita el servicio, eso tiene que solicitar, en este caso, a la recepcionista, en donde va a recibe solicitud y verifica. ¿Qué va a verificar? Lo que verifica es que si la empresa o entidad cuenta con ese servicio solicitado. En el caso de que cuente, vamos a ponerle acá una pequeña anotación. Vamos a poner no, y lo vamos a copiar y pegar. Le vamos a poner sí. En el caso de que no, primeramente, pero antes de avanzar, vamos a conectar nuestra transacción. Esta parte es lo que no tiene que olvidarse nunca para que no quede colgado su sistema. En el caso de que no cuente con ese servicio, debe notificar. Aquí notifica, debe notificar nuevamente al cliente. El cliente lo que va a hacer es recibir y terminar el proceso. ¿Por qué? Porque no cuenta con el servicio que el cliente solicitó. Entonces, de esta manera iría este primer punto. No cuenta con el servicio, entonces va a notificar al cliente, va a recibir, y como termina toda la actividad, no se puede hacer más nada, entonces en ese caso termina todo el proceso. Ahora, si cuenta con el
con el servicio, tal recepcionista puede solicitar datos, a solicitar datos al cliente. Entonces, nosotros primeramente precisamos saber los datos de nuestro cliente y la confirmación. Entonces, estos datos va a solicitar el cliente, va a recibir y envía datos. Al hablar envía datos no es que envía por correo, por teléfono, sino utilizamos nada más ese término. ¿Por qué? Porque este recepcionista va a preguntar, el otro le va a responder, pero tengo que representar esa actividad que va pasando para manejar bien el proceso. Entonces, recibe, envía, confirma y envía datos. Puede ser envía datos y confirma recepción. Recibe, envía datos y envía datos. Bueno, una vez que envía datos, esto va a recibir, y una vez que recibe, en este caso suponiendo que es un equipo o para el servicio, tiene que solicitar, recibe y solicita equipo. ¿Por qué? Porque va a ser una recepción de los equipos que se va a reparar. Una vez que solicita, prepara, envía equipos, y aquí la recepcionista lo que va a hacer es recibe y prepara recepción, aquí abajo va a enviar la recepción, vamos a poner en otra actividad. ¿Por qué enviar recepción? Porque va a enviar la nota de recepción. Inclusive puede poner enviar recepción para firma. ¿Por qué? Porque lo que hace la recepcionista tiene que registrar tal cual el equipo como llegó, y si está todo correcto le hace firmar al cliente. El cliente recibe y verifica. ¿Qué va a verificar? Si es correcto lo que la recepcionista anotó. La recepcionista puede anotar cualquier cosa también. De hecho, aquí mismo aquí no es importante que la recepcionista verifique. ¿Por qué? Porque no es una profesional. Entonces ella va a anotar tal cual como está el equipo, y si anotó todo bien, va directamente a firmar. Si no, puede notificar o decirle que no corresponde lo que registró, ¿verdad? Entonces, así iría el proceso. Vamos a poner en el caso de que sí. Voy a copiar y pegarlo más para terminando esta primera parte. En el caso de que sí, firma y envía a recepción. Esto podemos hacer de esta manera. Y al enviar, aquí va a recibir, recibe y archiva, ya que es un documento. Entonces quedaría de esta manera, y aquí yo le puedo colocar un objeto, un flow final, que es una finalización temporal. ¿Por qué un flow final
y no un final state. ¿Por qué? Porque el final state se representa cuando toda la actividad termina. Sin embargo, el final flow o flow final, también conocido, solamente representa una finalización temporal. ¿Por qué? Porque después de esto se debe diagnosticar ese equipo, luego se debe presupuestar, y si el cliente está conforme puede suceder una orden de trabajo y registrar el trabajo realizado, y ahí recién termina, dependiendo cómo se encontró al momento del relevamiento, ¿verdad? Entonces aquí terminaría. Como es un documento, prepara la recepción. Aquí yo puedo poner un objeto flow que se llame nota de recepción, que es un documento. Un poquito. Utilizamos también la transacción, pero cuando relacionamos con ello cambia. La línea se forma discontinua, representando eso que es un documento. Como dice acá, envía recepción para firma, yo puedo relacionar con él otra vez para representar que es un documento. Recibe y verifica, yo puedo hacer esto aquí. Esto sí se puede copiar y aquí indicarle otra vez que estoy trabajando con un documento. Y por último, puedo hacer nuevamente aquí. ¿Por qué? Porque acá cuando firma y envía recepción, se está trabajando con un documento, y de la misma forma cuando recibe y archiva. En el caso de no, directamente tiene que notificar aquí. Le notifica a la recepcionista, que le va a notificar a la recepcionista que no corresponde el documento que estaba realizando, que capaz algo ahí mal, iba a hacer su queja. Entonces va a recibir recibe esa notificación y ahí puede volver nuevamente acá, puede volver directamente a pasar por acá para que se haga otra verificación acá en el día. Directamente yo puedo relacionar de esta manera, recibe y modifica, y una vez que modifica puede pasar esto. Al modificar puede enviar y se va repitiendo el ciclo siempre y cuando esté mal hasta que esté bien y entre por acá. Entonces ahí recién estamos trabajando con la parte de recepción y luego se va unificando con los demás procesos. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, de mi parte al menos entendió bien. Entonces, ustedes diagrama de actividad, yo he visto, creo que una compañera ya me pasó, no veo que haya mucho inconveniente sobre ese diagrama de actividad, capaz la forma de orientar, pero al menos los elementos como fueron realizando bastante bien, como fueron aplicando los elementos. Entonces no hay mucho inconveniente. Entonces eso sería por parte del diagrama de actividad. No hay demasiado secreto. El diagrama de actividad puede ser que esté bien, puede ser que está mal, pero no afecta en una verificación. ¿Por qué? Porque es tal cual como ustedes encontraron al momento de hacer el relevamiento. Solamente la forma de utilizar
el elemento UML o la herramienta UML nada más tiene que estar bien. Después si es corto, si es largo, es porque así ustedes encontrarán la empresa. A partir de los casos de uso ya vamos a ir viendo, verificando y directamente ya el lunes pasamos ya con 3 diseños a la par. Vamos a hacer algunos ejemplos de diagrama de especificación, secuencia y clase. Vamos a ir trabajando juntos. ¿Por qué? Porque pasó muy rápido el tiempo. Después ya para ir verificando la parte de programación también. ¿Alguna consulta, duda? ¿Sí? El diagrama de actividades sería entonces después del relevamiento, ¿verdad? Sí, Para que a partir de ahí, como vos decís, también podamos tener un panorama de cómo se está manejando la empresa, ¿verdad? totalmente. Tal cual como estaba mencionando. Termina el relevamiento y ya puedo tener ya mi diagrama de actividad a modo de yo conocer cuál es la actividad, cómo está funcionando, cómo se está manejando actualmente la empresa. Después ya pasamos ya a organizar con los casos de uso, con las especificaciones, con el diagrama de secuencia, que es la parte más larga. Y culminado eso, ya directamente pasaríamos a lo faltante, complementarlo ya directamente con la funcionalidad que debe tener un balance también en base a eso. Pero nuestro diagrama de actividades al menos tenemos que cambiar todo, profe, porque creo yo, ¿verdad? Porque hicimos todo en base a lo que es nuestro sistema y no a lo que es cómo encontramos la empresa, Entiendo, ¿verdad? entiendo, pero ustedes tienen 2 caminos ahí. Adaptar su relevamiento a su diagrama de actividad o tu diagrama de actividad a su relevamiento. Si ya se trabajó mucho, hay que hacer algunos ajustes, nomás no es cambiar todo prácticamente. ¿Por qué? Porque si vos tenés... Trabajamos mucho realmente, profe. ¿Cómo? Trabajamos mucho realmente. Sí. Entonces lo que no está en el relevamiento, ustedes pueden poner directamente que ese proceso que agregaron está como sugerencia nada más. Eso se puede hacer también en un diagrama de actividad. En un diagrama de actividad yo puedo poner, bueno, trabaja de esta manera, pero se sugiere que este proceso tenga también. Entonces ahí se complementa ya con lo que quiere mostrar en el sistema. Pero Sí, eso, yo creo que aquí vamos a sí, terminar haciendo, profe. sí, porque eso se... Aparte me parece bien eso de la sugerencia que decís porque nos puede ayudar también al momento de nosotros ir analizando, ¿verdad? Lo que va a ser, ¿verdad? Nuestro sistema para nuestro sistema y la empresa, ¿verdad? Sí, Nos va a ayudar, o sea, nos va a servir como una ayuda a memoria más o menos. sí, de hecho que se hace así, bueno, trabaja tal la empresa, no tiene por ejemplo presupuesto, pero se le agrega en el diagrama de actividad que tenga este presupuesto como sugerencia, que tenga esta actividad también. Entonces, eso pueden hacer para no retocar demasiado y centrarnos en lo que, en lo que más se verifica, que son las especificaciones y los diagramas de secuencia. Una vez pasado ya los casos de uso, que es muy importante. A mí me gustaría que vayan trabajando y vayamos viendo. Lo que yo le voy a pedir ya a partir del día miércoles, vamos a hacer nosotros, de hoy en 8 sería, ya vamos a ir verificando por cada alumno. Al menos vamos a verificar 2 diagramas de secuencia. Yo el lunes voy a desarrollar una clase bien terminada de un balance total ya directamente para que después no tengamos que trabajar ya con el balance. Vamos a trabajar ya directamente con una especificación, un diagrama de secuencia y un diagrama de clase, como que ustedes puedan tener un buen ejemplo. De hecho que le voy a pasar algunos ejemplos también. Entonces manejan bien cada diseño, qué es lo que representa, la documentación, qué es lo que se tiene que hacer. Entonces a partir del miércoles vamos a verificar por alumno al menos 1 o 2 diagramas, ver cómo está, si hay cosas que mejorar, entonces ya ir ajustando nada más. Pues le voy a pasar una planilla también, le voy a compartir para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que tienen que controlar en la parte de su programación. Entonces
si algunos ya fueron avanzando en su programación para ir teniendo, ir puliendo esa parte también y poder llegar bien para el examen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muy rápido pasa la fecha. Tenemos prácticamente un mes y algo tenemos todavía. Entonces yo creo que si le metemos con todas estas 2 semanas podemos liquidar rápido y llegar a buen tiempo realmente. Ya va a depender Está bien, profe. del tiempo que le dedique cada uno. Para la consulta, ustedes saben, creo que la mayoría que me escribe siempre trato de responderle lo más rápido posible. Entonces, eh, Profesor, yo no tengo una duden. consulta. Sí, sí, Carlos. Por ejemplo, profe, ¿hay horario de que te podríamos hacer consulta o en cualquier momento, como ahora posiblemente tenga más tiempo? Quisiera saber si hay algún problema, si te pregunto cualquier hora o solo en horario de clase. No, ustedes pueden hacer la consulta a cualquier hora. De mi parte, eso no es ningún inconveniente. Por ahí, si estoy con mucho trabajo, por ahí máximo me tardo en responder 15 o 20 minutos. Realmente no le dejo mucho en espera nunca a mis alumnos. Tengo una costumbre, no sé si es buena costumbre o mala costumbre, ¿verdad? Pero siempre trato de responder lo más rápido posible y no hay un límite. Obviamente que eh, a veces cuando es muy tarde de la noche, sí, por ahí le contesto al día siguiente. Si es que ya me duermo, algo así, después de las 11:30 o algo. Pero siempre trato de responder. Así que no es solamente que las consultas hagan de 6 a 9. Ustedes durante todo el día o la noche pueden hacer sus consultas sin ningún problema. Está bien, profe. Perfecto, no hay ningún problema con eso. Esta consulta. Sí, Diego. ¿Viste este diagrama de Graham? Sí. Es para que se pueda dimensionar el tiempo que se consume haciendo todas las funciones, ¿verdad? Sí, ese normalmente, el diagrama de GAN, yo no me centré mucho todavía en eso porque normalmente el diagrama de GAN hacemos lo último, cuando terminamos todo ya el proceso. Sí. Justo por eso quería preguntar, porque si no terminamos, Sí, ¿cómo se ha calculado cuánto? justamente por eso. Entonces, Es obligatorio. sí, por ahora no todavía, una vez que terminemos, pero pueden hacer, podemos dedicar una clase exclusiva ya cuando va llegando para tener un ejemplo general nada más de los tiempos utilizados. Ok. Gracias, pues. No hay por qué. ¿Otra consulta?